Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes, exponiendo y presentando esta verdad del reino. Muchas faltas, pero bastante. Un compromiso, una gran responsabilidad. Creo entender la responsabilidad, el peso, vamos a decirlo así, del gran llamado que me hizo el conjunto de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y gracias al conjunto de la deidad por haberme confiado esta palabra de reino, por haber hecho de mí un receptor, haberme hecho un llamado de maestro y haberlo hecho todo, de poner la inquietud, el querer como el hacer, de sentarme a estudiar, crearme en mí la necesidad que hay de estudiar las Escrituras, porque solo la vida de éxito, de pasar al otro lado, de liberar tantos momentos duros y difíciles en la vida, mediante la intervención del Espíritu Santo, está en proporción directa de la fe que depositemos en lo que está escrito en el texto sagrado. No hay más. No hay más. Y aquí estamos, entregando, exponiendo esta verdad sin descansar hasta el último suspiro. Resistiendo tantas ofertas que Satanás te presenta en la tentación, las circunstancias, la vida, tu mismo cuerpo biológicamente hablando te impulsa como a querer ser cosas que están en contra de las verdades de Dios, que están en contra del pensamiento de Dios, pero lo que siempre les he dicho, encrateian, dominio propio. Una virtud que está en el carácter del Espíritu. Cuando dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, el término templanza es encrateian, es dominio propio. Orando, ayunando, vigilando, eso es bueno, tiene su lugar, pero no es a través de eso que voy a librar las batallas o que voy a librar las tentaciones o las posibilidades de ceder o de caer. Es a través del dominio propio. Eso nunca usted se lo olvide. Nuestro estudio número 14. 14. Estoy tratando acerca de la persona del Espíritu Santo. Tema, pero de suma importancia. Él es quien está en la iglesia. Ya el Dios Padre hizo el trabajo, Dios Hijo hizo el trabajo. Ellos están en el trono. Dios Padre en su trono, el Hijo a la diestra, y quien está haciendo el trabajo es el Espíritu Santo. Dios trabaja con las operaciones, Dios Padre con las operaciones, el Hijo con los ministerios y el Espíritu Santo con los dones. Todo lo que Dios Padre y Dios Hijo vayan a hacer con la iglesia, cualquier cosa que vayan a hacer o información que vayan a dar, lo van a hacer y lo van a dar es por la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso usted no se le debe olvidar por nada. Le di una explicación de lo que es el término en el estudio número 13. Váyase al estudio 13. Le di una explicación acerca de lo que es morada. Que el Espíritu Santo hace su morada en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo, casa de Dios, edificio de Dios, mediante la persona del Espíritu Santo. Expliqué lo que es morada, expliqué lo que es la palabra templo, hieron, naos, eso lo expliqué bien. Y terminé, y voy a enlazar el estudio de ahora, que la exhortación de Pablo radica en hacerle creer conciencia al creyente, hacernos crear conciencia a nosotros, el peligro, el
peligro, peligrosísimo, de tomar el cuerpo y prestarlo para la fornicación. Este cuerpo que es templo y morada del Espíritu Santo. Fuimos comprados con precio de sangre, no somos nuestros. Dice, no soy vuestro, soy de Dios. Este cuerpo hubo una inversión muy grande, que fue un vía crucis, desde el Getsemaní hasta la cruz. Me gustaría entrar en eso. Bueno, lo voy a hacer, voy a dar el tema de cristología de nuevo. Pero hubo una inversión muy grande. Óigame, una inversión muy grande para que usted y yo le estemos dando un uso incorrecto, el que no debe ser, el que no agrada a Dios, el que no glorifica a Dios ni aporta para el reino. Una inversión muy grande. Pero muchos en nuestras congregaciones, yo digo mucho, yo lo hice en su tiempo, sí, hice planes y proyectos para pecar con premeditación y alevosía. Hoy estoy del otro lado y entiendo que, wow, a veces me acuerdo de esas cosas y me entristezco, me contristo y lloro y por qué lo hice, cómo perdí mi tiempo en eso, pero ya el Eterno me ha dicho, olvídate, líbrate de la culpa que del pecado te libré yo. O sea, yo te libré de la simiente satánica y te perdoné ese pecado, líbrate de la culpa. Para adelante es para allá, no te detengas. Jesús le dio la mano a la mujer adulta y le dijo, vete y no peques más. La levantó, ¿dónde están los que te condenan? Se han ido, ni ellos te condenan, ni yo te condeno, vete y no peques más. Le dio la mano a Pedro cuando se estaba hundiendo, cuando se resucitó y se consiguió con Pedro. Las demandas que le hizo fueron cargadas de amor. De amor. Le dio la responsabilidad del reino de ser el pastor de las ovejas. Tremendo, eso no es eso. Por tanto, a mí me dice, olvídate de eso. Pero prestar el cuerpo para el pecado. Dice Pablo que prestemos nuestros cuerpos como instrumento de justicia y no como instrumento para el pecado. La palabra, ese término que utilizó Pablo es opla, la palabra armas. Lo que Pablo quiso decir es no le prestes tu cuerpo al diablo para que lo use como arma para tu propia destrucción y para atentar en contra del reino. No, tu cuerpo debe estar puesto en las manos de Dios como armas para establecer justicia, en las manos de Dios. Ese es el llamado. Entonces, Pablo dice que es totalmente peligroso el tomar el cuerpo y prestarlo para la fornicación, la inmoralidad sexual, uniéndolo a una ramera, cumpliendo así el principio presentado en Génesis, el cual establece que ambos serán una sola carne. Esto cercena por completo la vida de comunión, de intimidad con Cristo, siendo Él la cabeza del cuerpo. Por otro lado, sería caer en actos de profanación, detracción y sacrilegios. ¡Wow! Que es abominación ante Dios, que siendo nuestro cuerpo morada y santuario de Dios en el Espíritu, le estemos contaminando con dichas acciones tan bajas, tan degradantes, tan sucias, tan aberrantes, y que a su vez degradan la vida de los hombres en todos sus aspectos. Salomón dijo en sus escritos, cito, Proverbios capítulo 6, verso 32 al 33. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, dice, corrompe su alma. El que tal hace heridas, vergüenzas y destrucción hallará. Aquí, esto fue lo que dije en el 13, voy al 14. El cometer acto de detracción y profanación y sacrilegio en contra de la persona del Espíritu por estar usando nuestro templo para la inmoralidad sexual o para cualquier tipo de pecado,
trae como resultado un apagar y contristar al Espíritu Santo. Este término apagar y contristar, como tenemos una mentalidad o tratamos de estudiar las escrituras o de entender el texto sagrado en nuestras culturas occidentales, cuando esto fue escrito bajo una mentalidad oriental, las culturas orientales, pues a nosotros como que no nos dice mucho esto de apagar y contristar. Es lo peor que usted y yo podemos hacer en contra de la persona del Espíritu. Lo peor. El apóstol Pablo hace una serie de advertencias en sus escritos acerca del asunto. Vamos a verificar esta verdad analizando desde el punto de vista etimológico los términos apagar y contristar, tal como se escribieron en el texto sagrado. ¿Cuál fue el pensamiento de Pablo? ¿Qué fue lo que el apóstol Pablo quiso decir con él? Que no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. El apagar y contristar al Espíritu Santo en nuestras vidas es como no tenerlo. Es como que si Él no estuviera en nosotros. Es como, voy a dar un ejemplo que no se adjudica al Espíritu porque Él es vida, pero es como, no es que es así, es como que si lo tuviésemos inerte en nosotros. Un Espíritu que hizo la creación, todo el mundo, desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico, lo hizo el Espíritu Santo y está en nosotros, mora en nosotros, pero lo tenemos atados, circunscrito, apagado, contristado, como inerte en nosotros. Ni siquiera, solo la eternidad. Llévese esto, solo la eternidad te va a decir a ti y me va a decir a mí hasta dónde el Espíritu Santo llegó con nosotros y no nos hemos dado ni siquiera cuenta. El Espíritu Santo ha hecho con nosotros y ha trabajado y ha llegado tan lejos a lugares que ni siquiera nosotros sabemos. Solo la eternidad es la que te va a decir, mira, hasta dónde el Espíritu te usó en los momentos que determinaste apartarte para Él. Eso es el punto de vista positivo, pero en el punto de vista negativo, en el peor de los casos, solo la eternidad te va a decir a ti y me va a decir a mí las grandes cosas que el Espíritu Santo pudo haber hecho con nosotros y no hizo por la vida de pecado en la que nosotros estamos sumergidos. Porque por causa de esto lo apagamos y lo contristamos. Apagar. Según el pensamiento del apóstol Pablo, el apagar al Espíritu es el acto de dificultar sus operaciones en un acto evidente. En el testimonio oral, en las reuniones eclesiásticas de los creyentes. Te lo vuelvo a repetir. Según el pensamiento de Pablo, según lo que está en el texto sagrado, en la ilación del pensamiento, que es lo que Pablo está hablando. Según el pensamiento del apóstol Pablo, el apagar al Espíritu es el acto de dificultar sus operaciones en un acto evidente en el testimonio oral, en las reuniones eclesiales de los creyentes. Pablo le pide encarecidamente a Timoteo, dice así, que avive hoy, que avive el don de Dios que está en él, el cual recibió por la imposición de sus manos. Y según la hilación del pensamiento de lo que Pablo escribió a Timoteo, Pablo está haciendo referencias a la persona del Espíritu Santo. Del término aviva se deriva el vocablo avivar, del griego amasopureo. Es un término compuesto en voz
activa que indica mantener un carbón al vivo y luego soplar y agitar para aumentar llamas de ese carbón encendido con el fin de no dejarlo apagar. Eso significa amasopureo. Es un término compuesto en voz activa que indica mantener un carbón al rojo vivo y luego soplar y agitar para aumentar llamas de ese carbón encendido con el fin de no dejarlo apagar. Pablo presenta el verbo avivar en un acto de acción continua, 24 horas al día. La vida del creyente usted no la debe abandonar ni descuidar ni yo. Reitero, es de donde sin lugar a dudas que el apóstol Pablo está haciendo referencia es a la persona del Espíritu Santo, tomando en cuenta una verdad paralela que el apóstol presenta en la primera carta que escribe a los tesalonicenses, donde les insta a no pagar al Espíritu Santo. Esta referencia, esta referencia la tomó Pablo sin lugar a dudas, citando lo que está escrito en Levíticos con relación al deber del sacerdote antes el sacrificio. El fuego del altar siempre debería estar prendido, aunque no hubiera una ofrenda en el holocausto. La vida del creyente en relación al Espíritu Santo debe ser similar. La vida en el Espíritu debe ser continua, constante, absoluta, sin reservas, sin medidas, en intimidad, en total comunión. Continua. No debe ser fortuita, ocasional, efímera, oportunista, circunstancial. Es decir, dependiente de las circunstancias. No. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Doy gracias, cito, segunda carta que está escrita, Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 7. Dice así, cito, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. No dice día y noche, noche y día, como para enfatizar la intercesión en la oración, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en tu abuela, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice no fingida, o sea, no vivas de apariencia. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de enkrateia, de dominio propio. Levíticos, capítulo 6, versos 12 al 13, dice así, cito, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz, y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. La responsabilidad del sumo sacerdote era no dejar apagar el fuego. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Aviva el don de Dios que está en ti. No apagues al Espíritu. Ese es el llamado que nos está haciendo
el apóstol Pablo, es el pensamiento de él y que esto indiscutiblemente lo recibió por iluminación. Este es el llamado de Dios. 24 horas al día el Espíritu Santo tiene que estar avivado en mí. La palabra me llama la atención que el término avivamiento es un término compuesto. Avivamiento es un término compuesto que significa un movimiento vivo del Espíritu. Eso es avivamiento. Un movimiento vivo del Espíritu. ¿Y sabe dónde comienza el avivamiento? Por personas. El avivamiento comenzó en una persona llamada Jesús. El avivamiento por el Espíritu Santo comenzó en los apóstoles, que cada uno se entregaron. Tiempos donde hubo un avivamiento en la persona de Jonathan Edwards, de Charles Finney, de Carlos H. Spurgeon, de Smith Wigglesworth, y para usted de contar. Hombres que le creyeron a Dios, hombres que la vida de fe la llevaron tan a la par con la vida de santidad. Dos grandes llamados que Dios nos hace: vivir en santidad y en fe, para poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas y para ser gentes agradables a la presencia de Dios. El avivamiento comienza con nosotros. A la iglesia de Tesalónica les da el mandamiento, el mismo mandamiento, en relación con mantener vivo el fuego del Espíritu Santo, manteniendo en vivencia la vida en el Espíritu. Primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 22. Cito: está siempre gozoso, siempre. No hay nada en la vida que nos pueda robar ni quitar el gozo. Acuérdese lo que le he enseñado a usted. No se le olvide esta verdad de reino. Cuando tú depositas la fe en una palabra que el Eterno te ha dado, esa palabra va a hacer que el Espíritu Santo intervenga a tu favor o a favor de los que te rodean. La fe en esa palabra produce paz, seguridad. Repito, cuando tú depositas la fe en una palabra que el gran yo soy te ha dado, que el Eterno te ha dado, esa fe tiene que traer como resultado la paz de Dios en ti. Porque sabes que depositando la fe en esa palabra, estás seguro de que estás en el regazo, en el cuidado de Dios, en el cuidado de tu Padre, de mi Padre, y que nada en este mundo podrá atentar en contra de nosotros. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la fe en esa palabra produce paz. Y la paz es lo que va a hacer que el Espíritu Santo intervenga a tu favor y a mi favor. Es solvente la situación. Una enfermedad la sana, desajuste financiero los cubre. A-B. Y al ver el resultado de todo eso, entonces entras en el gozo del Señor. Es un ciclo. Estás en el gozo, que es tu fuerza, que te hace fuerte, que encallece tu vida, ensancha los músculos de la fe y de la paz para seguir creyendo, para seguir teniendo paz, para que haya una intervención del Espíritu, para que siga habiendo gozo. Es un ciclo. Entonces Pablo dice: está siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y dice: no apaguéis al Espíritu. Examinadlo todo. Retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Porque cuando tú no te abstienes de toda clase de mal, sino que le das curso en tu vida, apagas el Espíritu. Eso está implícito en el pasaje. Eso no me lo estoy inventando yo, está implícito en el pasaje. No lo pagues.
Oportunidades se te van a presentar en la vida para pagarlo. Satanás te va a poner pensamientos en la vida para que los ejecutes. No te puede obligar. Alguien dijo que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido y pongan sus huevos. Dos cosas diferentes. Tú no puedes evitar que Satanás te dispare pensamientos. Él es libre para hacerlo. Pero tú tomas la decisión si los ejecutas o no. Tú decides si los reprendes, lo desechas y le dices como le dijo Jesús en el momento de la tentación: vete, Satanás, escrito está, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vete, Satanás, porque escrito está, no intentarás poner a prueba la fidelidad de Dios. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios tú solo adorarás y a Él solo servirás. Tú decides. El espíritu se apaga, que el apagar tiene que ver con dejarlo inoperante. En mi vida, yo decido. Yo decido si vivo en la carne. Yo decido si vivo una vida en el espíritu. Yo decido si el Espíritu Santo hace su vida en mí. Yo decido eso. O yo decido sumergirme en el pecado y aliarme a las tinieblas cuando yo fui libre de ellas. Yo decido. El término contristar, ya hablé de apagar, ahora vamos al contristar. Este término está directamente relacionado con el causar dolor, con el herir, con el que la persona del Espíritu Santo se sienta ofendido. A veces pienso que cuando hacemos pecados con premeditación, alevosía y obedecemos la voz de las tinieblas, de Satanás, de los demonios, de quien venga para pecar en contra de Dios, es porque no lo amamos. Porque cuando tú amas, tú vas a tomar una decisión o decisiones que vayan acorde y a favor del ser que tú amas, con la finalidad de nunca ofenderlos, ni de herirlos, ni de maltratarlos, sino de honrarlo 24 horas al día. Por eso es que la honra, que tiene mucho que ver con el respeto por lo sagrado, está en proporción directa de cuánto tú amas a Dios. Siéntate en el espejo de tu realidad. Pregúntate, ¿amas tú al Espíritu Santo? ¿Eres recíproco con el amor que el Espíritu Santo siente por ti? Que dice que el texto, Santiago dice que te anhela celosamente. Y la palabra anhelar es un derivado de la palabra epitumia, que significa concupiscencia, deseos desenfrenados de cualquier tipo. El Espíritu Santo te anhela, siente concupiscencias buenas, porque hay concupiscencias buenas como no hay malas. Pero en este caso, en el pasaje dice que el Espíritu Santo te anhela, siente una concupiscencia buena por tener intimidad, comunión, conversar, que tú le hables, que tú converses con Él, que tú desarrolles una vida con Él, que tú disfrutes su morada. Dice, ninguna palabra, y ninguna es que, ninguna es ninguna, palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Toda palabra corrompida, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, contristan al Espíritu. Mire,
Esto es algo tan serio el llamado, que de igual es el que salga una palabra corrompida de nuestra boca, contrista al espíritu, como prestar nuestros oídos para estar escuchando palabras corrompidas, sucias, degradantes, obscenas. Mis oídos no son basureros del diablo para estar escuchando esas cosas que contristan el espíritu, porque igual el espíritu se contrista cuando las dices que cuando las oyes. Mis oídos no se prestan para estar escuchando chistes depravados, ni obscenos, ni groserías. No están preparados para eso. Rechazo eso. Entonces, según estos dos conceptos, en lo general, el apagar y contristar trae como resultado el dejar inoperante al espíritu en la vida del creyente. Esto está en contraste con las características del espíritu como ríos, según lo dicho por Jesús. Jesús de Nazaret, mi hermano mayor, el Teantropos, el Dios hombre, mientras estuvo en la tierra, a sus discípulos les habló acerca del Espíritu Santo y lo tipificó como río por dos cosas. Por río por dos cosas. Primero, ríos en el plural. ¿Por qué usó el plural? No dice, y de su interior correrán ríos, no, ríos en el plural. ¿Por qué? Piense usted en eso. Está implícito en el pasaje. La interpretación está allí, el mensaje está allí. ¿Sabe por qué usó el plural? Porque son muchas las cosas, las operaciones, las manifestaciones que el Espíritu Santo viene a hacer y a desarrollar en nuestra vida. Son muchas. Está en la Biblia. El Espíritu Santo viene a hacer múltiples operaciones en nosotros. Y está en la Biblia, porque somos canales de lo que Él puede manifestar a un mundo que tanto necesita, y a la iglesia. Pero es a través de nosotros que lo va a hacer, múltiples. Pero estar atado, está apagado, contristado, inoperante en nuestra vida, no lo va a poder hacer. Y río, como manantial, segunda causa por la cual Jesús lo tipifica como ríos, como manantial, porque el río nunca se estanca. Él siempre está fluyendo, fluyendo, fluyendo. Si el Espíritu Santo está estancado en tu vida, como inerte, circunscrito, amarrado, atado, contristado, inoperante, el problema lo tienes tú, lo tengo yo. No él, lo tienes tú y lo tengo yo. Y cuenta le vamos a dar a Dios por eso. El hecho de que el Espíritu Santo no haya podido hacer en ti las grandes cosas que Él vino a hacer, el que te use con su gloria, con su poder, con su manifestación, con su presencia, a tu favor y a favor de los que te rodean, porque el Espíritu Santo vino y quiere producir implosión en ti, detonaciones internas a tu favor. Una enfermedad que te invadió la sana, Él viene a estar a tu favor. Y Él puede producir una explosión externa que es a favor de los que te rodean. Imponer manos sobre los enfermos, sanan, ciegos ven, sordos oyen, mudos hablan, muertos resucitan, leprosos son limpiados, a los pobres les predicado el evangelio. Vaya, son muchas las cosas que el Espíritu Santo viene a hacer a través de nosotros. Pero, ¿cómo? Si lo tenemos atado, circunscrito. Siempre le he dicho que la ironía más grande de este mundo es que a quien tenemos que tener suelto lo tenemos atado, que es el Espíritu Santo. Y a quien tenemos que estar atado, tener atado, es el diablo, lo tenemos suelto. Dándole cabida en nuestra vida. Participando de las tinieblas, aliado a las tinieblas. Hay 3 incidentes que el creyente comete en contra del Espíritu Santo que lo lleva a estar inoperante, que son profanación,
detracción y sacrilegio. Te los explico a cada uno de ellos. El creyente, hijo de Dios, ya regenerado hijo de Dios, nunca podrá cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. No lo va a poder hacer porque ese es un pecado que lo comete el mundo, no el creyente, no el hijo de Dios. Ya fuimos convencidos del pecado. Pero vaya cómo podemos nosotros cometer acto de profanación, detracción y sacrilegio en contra del templo del Espíritu Santo. Y que con esto nosotros apagamos y contristamos al Espíritu. Ofendemos a la persona del Espíritu. Cuando hablamos de profanación, tiene que ver con el uso irrespetuoso, en forma deliberante y premeditada, en actos de alevosía, en estado de conciencia, de cosas, objetos, incluso personas a las cuales se consideraban o se consideran sagradas. Es también el darle mal uso a los bienes recibidos de Dios en actos viles y vergonzosos. Nuestro cuerpo no es para el uso del pecado. Nuestro cuerpo no es para que nosotros lo prestemos para la inmoralidad sexual, para ningún tipo de pecado, nada de lo que tenga que ver con el pecado. Nuestro cuerpo no está para eso. Fuimos consagrados, apartados. Dios nos escogió a nosotros. Pero se comete acto de profanación en la iglesia cuando no hay respeto por lo sagrado. No hay respeto. No hay respeto por lo sagrado. No lo hay. No hay honra. No hay quien honre a Dios. Detracción. Consiste básicamente en el descuento que efectúa el vendedor o usuario de un bien que tiene a la venta. En el sentido teológico, detracción es el acto de restar el sentido de santidad a lo que por naturaleza es santo, teniendo en lo interno poco respeto por las cosas sagradas. Es no tener un sentido de valor. Es cuando se entra en un estado de mente donde lo inmoral me parece común y normal, y donde lo normal y lo hermoso es deformado hasta ser depravado, anormal y feo. Detracción. Hay dos personajes que yo hablo de ellos, a ver si me acuerdo. Uno se llama Obed-Edom y el otro se llama, a ver cómo, no me viene, Abinadab. Eso, Abinadab. Dice la Biblia que el arca tuvo en las casas de Abinadab, el arca del pacto en la casa de Abinadab, 20 años. ¿Usted está escuchando? 20 años. Y en ninguna parte de la Biblia dice que la casa de Abinadab prosperó. Antes le iba mal, dice el texto sagrado. Y estaba el arca. Pero en la casa de Obed-Edom, el arca tuvo 3 meses. Compáreme usted 20 años a 3 meses. Y dice la Biblia que los 3 meses que tuvo el arca en la casa de Obed-Edom, la casa de Obed-Edom prosperó en gran manera, hasta el punto que cuando David vio la prosperidad le quitó el arca. Y era un filisteo. Era un filisteo. Nada de tener relación con el pueblo judío, hebreo, israelita, nada de eso. Un forastero. ¿Dónde estuvo la diferencia? Que Abinadab vio el arca como un
moblado común en su casa, como un mueble común en su casa. No le dio importancia, no tuvo respeto por lo sagrado. Obed-Edom no vio el arca así. Obed-Edom vio en el arca la presencia del Dios Altísimo. Obed-Edom fue testigo de cuando tocaron el arca y murieron. Espérate, que hay que tener respeto, hay que guardar una distancia. Quita la sandalia de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Le dijo Dios a Moisés, guarda distancia, ten respeto por lo sagrado, honra, principio de honra. Hay muchos, ¿qué tiempo tienes en el Evangelio? Todavía eres el mismo. No has ascendido, no has sido promovido, enfermos, arruinado, sin dinero. Tu hogar es disfuncional. Tus hijos no quieren saber nada del Evangelio. En muchos hogares el varón se fue a la droga, la hembra salió embarazada de forma prematura. Otros se fueron a la prostitución. Para usted de cuenta. Tu vida es un desastre, que no debería ser así. Pero como nunca le diste respeto a lo sagrado, nunca honraste a Dios, siempre tuviste en el pecado de detracción. A ti Dios te resbalaba. A ti el conjunto de la deidad te resbala. Tienes piel de foca. Te da igual. Haces planes y proyectos para pecar. Y por eso estás como estás. Y lo duro del caso es que mueres. Indiscutiblemente. Y cuando estés ante la presencia de Dios vas a ser un pobre, desventurado, miserable y desnudo. Porque no hiciste lo que Él te mandó a hacer y no vas a obtener galardones. No vas a obtener galardones. Te llevaste la vida eterna. Vaya que te la llevaste. Te la entregaron, se te dio, fuiste justo, te justificaron, vivificaron, te regeneraron. Tienes hijos de Dios y te llevaste la vida, pero galardones tú no tienes nada. Entonces no eres nadie en esta vida y no vas a ser nadie en la otra. Nadie en el sentido en cuanto a galardones. Pobre, desventurado, miserable y desnudo. Porque tú no tuviste respeto por los sagrados. A ti te dio igual. Vamos a hacer como Obed-Edom, respeto por lo sagrado. Mira, la presencia de Dios. Obed-Edom tuvo respeto por el arca, porque él vio ahí la presencia de Dios. Wow. Óigame. ¿Cuánto más nosotros que somos el arca, el santuario, el templo, morada de Dios en el Espíritu? Debemos tener respeto por lo sagrado. Debemos tener respeto de nosotros mismos como arca, como morada, como templo. Nosotros mismos debemos tener respeto y consagrarnos para Dios, guardarnos para Él. Sacrilegio es el acto de no sentir respeto por lo sagrado, de no tener sentido de responsabilidad, de honra por aquello que está designado y apartado para el uso santo. Ahora, ¿cómo, maestro? ¿Cómo evitar entrar en estos actos vergonzosos que restan a nuestras vidas espirituales? La respuesta es teniendo dominio propio. Dominio propio. Mire, si tú no tienes dominio propio y tienes un poder de decisión y decirle no a esto, punto. Sea que la tentación venga porque el diablo te la presenta, el pensamiento venga del diablo, de las tinieblas del mundo. Tú sabes, tienes que tener sentido de conveniencia. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tú vas a escoger con el dominio propio, que es la palabra enkrateian. Vas a tener dominio propio para tomar decisiones sabias, evitando que la vida se te desmorone, evitando que ofendas a Dios con las decisiones que no sean sabias. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No me dejaré llevar por nada de lo que no edifica, dice Pablo. Punto.
Puede venir un pulpo cristiano y ponerte los 8 tentáculos encima de tu cabeza y orar por ti, ungirte con manteca y cochino. Que no va a salir así. El deseo de pecar no va a salir. Eso siempre va a estar en ti. La tentación va a estar allí, pero tú tienes que luchar con eso. Dominio propio. ¿Usted me podría hablar un poco, maestro, acerca del dominio propio? Sí, en nuestra próxima clase lo vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito acerca del dominio propio. Me despido de ustedes agradeciéndole a todos aquellos que oran por mí, porque hay mucha gente orando por mí. Es la mejor ofrenda que usted me pueda dar. Cúbrame en oración. Me despido de ustedes pidiéndoles por favor que tomen estos mensajes, súbanlos a su canal, compártanlos, búsquense nuevos suscriptores para este canal. Y me despido de ustedes haciéndoles entender que este manual de neumatología está disponible. Si está disponible, solo me tiene que escribir a mi número de WhatsApp, +1 786-604-3352. Escribirme a mi número de WhatsApp, preguntarme cómo lo obtengo, maestro, de donde usted esté. Número 4, agradecer a los que han aportado ofrenda para este ministerio. Vaya que hay gente valiosa, que hay gentes que son agradecidas. Me han llamado, me han dicho, maestro, ¿cómo he cambiado? Mi vida ha cambiado escuchando estos mensajes. Gracias por ellos. Gracias por lo que quisieran hacerlo y no tienen. Ya el motivo es correcto, pero qué duro es cuando tú tienes y no aportas, siendo bendecido por este ministerio. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Ayúdame. Aporta una ofrenda a este ministerio para seguir adelante. A esto me aboco, solo me dedico a esto. ¿Cómo lo hago, maestro? Por cel lo puedes hacer. El usuario es mi número, 786-604-3352, o mi correo, José Briceno, con C y con N, josebriceno71@gmail.com, a nombre de José Briceno Aldán. Por PayPal también lo puedes hacer, ¿sí? Mi otro correo es el usuario, josén77, bricenoa77@gmail.com. Repito, josén77, bricenoa77@gmail.com, a nombre de José Briceno. Estamos fuera de los Estados Unidos, lo queremos bendecir, maestro. ¿Cómo hacemos? Por RIA o MoneyGram, lo puedes hacer. RIA o MoneyGram, lo puedes hacer. Enviármelo a 30. Te lo agradezco con honores, lo hiciste. Envíame una foto del cupón o del recibo que te dieron a mi número de WhatsApp, +1 786-604-3352, para poderlo retirar, si no, no lo voy a poder hacer. Te bendigo en gran manera hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.